Buenas tardes, vecinas y vecinos de Oviedo, miembros de la corporación. Vamos a iniciar este pleno ordinario del día 5 de febrero, cuyo orden del día se inicia con la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 8 de enero de 2019. ¿Alguna objeción? Damos el acta por aprobada y hay otro acta más de la sesión extraordinaria de 14 de enero, también de 2019. ¿Alguna objeción? Damos también por aprobada el acta y pasamos ya a la parte resolutiva. Y dentro de esto, en la Comisión Plenaria de Economía Interior, el primer asunto se refiere a la ejecución de sentencia dictada en recurso número 764/17, relativa a estimación recurso interpuesto por la Asociación de Fabricantes de Áridos del Principado de Asturias, AFAPA, sobre aprobación de la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente Atmosférico. Tiene la palabra el señor secretario. En relación al citado asunto, se emitió informe por la Abogacía Consistorial. En el mismo se dice que, en relación con la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia con fecha 29 de octubre de 2018, recurso 764/2017, interpuesto por la Asociación de Fabricantes de Áridos al Principado de Asturias, en la que se estima el recurso y se anula la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente Atmosférico aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 4 de julio de 2017, al carecer de memoria económica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012. Resulta procedente remitirse al informe realizado por la Abogacía el 1 de octubre de 2018 en relación con otra sentencia del TSJ de Asturias de 24 de septiembre de 2018, en la que se estimó el recurso 789/17 interpuesto por la Confederación Asturiana de la Construcción y se anuló la referida ordenanza. Al tenor del citado informe y por acuerdo del Ayuntamiento Pleno el 6 de noviembre de 2018, se aprobó no interponer recurso de casación frente a la sentencia de 24 de septiembre de 2018, aquitándose la misma y ejecutándola en sus propios términos, por lo que, en virtud del principio de actos propios, tampoco cabe interponer recurso de casación contra la posterior sentencia de 29 de octubre, debiendo en consecuencia ejecutarla igualmente en sus propios términos. El examen de este informe propuesta en la comisión plenaria citada de Economía Interior del 17 de enero fue favorable por unanimidad de los miembros de la comisión. ¿Alguna intervención? Pasamos a votar el dictamen de la comisión entonces. ¿Votos a favor del dictamen? 27, queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto del día, relativo a la aprobación inicial del reglamento de servicio jurídico del Ayuntamiento de Oviedo. Tiene la palabra el señor secretario. En la Comisión Plenaria de Economía Interior, sesión de 31 de enero pasado, se dio cuenta de la informe propuesta de la Abogacía Consistorial relativa al proyecto de reglamento de servicio jurídico, en el que se incluye la memoria justificativa del mismo, así como su texto articulado. El examen en comisión concluyó con un dictamen favorable por unanimidad a la aprobación inicial de dicho reglamento. ¿Alguna palabra? Pasamos a votar el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? 27, por unanimidad, queda aprobado el dictamen. Y pasamos al siguiente punto del día, que ya entramos en la parte de proposiciones de urgencia. Tiene la palabra el señor secretario. Son 5 las mociones de urgencia presentadas en el registro del Pleno. Por orden de presentación, en primer lugar, la presentada por el concejal de Gobierno de Economía y Empleo, en relativa a la retirada del procedimiento de notificación de servicios de la Unión Europea, que, tras su exposición de motivo, traslada al Pleno la propuesta de adopción del siguiente acuerdo. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo declara que el nuevo procedimiento de notificación de servicios de la Unión Europea limita muy considerablemente la autonomía de las entidades locales y regionales y, por consiguiente, representa una gravísima amenaza para el funcionamiento democrático, el autogobierno y la capacidad de decisión de las instituciones locales y regionales, restringiendo de manera injustificada y ilegítima el ejercicio real de la democracia a nivel local y regional, por lo que manifiesta su más absoluto y total rechazo a dicho procedimiento e insta a las instituciones europeas a que desistan de su aprobación. Segundo, el Ayuntamiento de Oviedo acuerda enviar un escrito a la Presidencia Rumana del Consejo de la Unión Europea, a la Comisión Europea, al Gobierno de España, a todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales, a la Presidencia del Parlamento Europeo, a los máximos responsables de todos los grupos políticos que en estos momentos conforman el Parlamento Europeo y a todos y a todas los diputados que representan a España en el Parlamento Europeo, comunicándoles el presente acuerdo adoptado por el Pleno y solicitando enérgicamente la inmediata y definitiva retirada del llamado procedimiento de notificación de servicios de la Unión Europea. Tercer punto del acuerdo.
enviar este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federación Asturiana de Concejos, a la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, instando su adhesión a su contenido y a la Corporate Europe Observatory a título informativo de la decisión adoptada. Para defender la urgencia, tiene la palabra Rubén Rosón. Muchas gracias y buenas tardes a todas las personas que siguen este pleno municipal. La vuelta a lo público de los servicios municipales privatizados, externalizados, se ha mostrado más eficiente, se ha mostrado más barato, se ha mostrado con más garantías sociales y laborales y ha mostrado que se prestaban mejor los servicios. La mentira o las diferentes tergiversaciones que se hicieron, sobre todo en la etapa de 1990 en adelante, hasta bien pasados los 2000, que la gestión privada de los servicios iba a abaratar los costes y hacer mejores los mismos, se ha mostrado falsa. Tenemos 2 décadas de revisión para darnos cuenta de ello. Por lo tanto, este nuevo procedimiento, que dificulta aún más el camino de vuelta a lo público de servicios privatizados, de servicios externalizados, debe de ser parado, debe de ser frenado. Un ejemplo lo conocemos en el propio Ayuntamiento de Oviedo. La vuelta a lo público del servicio de recaudación municipal, además de prestar un servicio tan eficiente o mejor que el que prestaba la empresa privada, cuesta la mitad. Por lo tanto, la eficiencia se dispara, el coste de los servicios municipales se reduce y la prestación de los mismos se mejora. A eso deben de tener las administraciones públicas y por eso pedimos que se frene este nuevo procedimiento que dificulta este camino de remunicipalización de los servicios públicos. No es solo un camino que haya hecho España, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valladolid, Oviedo, Cádiz, decenas de ayuntamientos, sino que es un camino europeo, si no mundial. Decenas de capitales europeas ya han puesto en manos públicas el agua u otros servicios municipales que durante años han servido para engordar las cuentas de empresas privadas. Es hora de que lo público deje de ser negocio de unos pocos, frenar este nuevo ataque al proceso de remunicipalización y convertir en público lo que nunca dejó de ser público. Muchas gracias. Para defender la no urgencia, ¿alguna intervención? Sí, Ricardo, tiene la palabra. Sí, buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Para centrar el planteamiento, digamos, contrario a la no urgencia, en la exposición que ustedes hacen, efectivamente citan la Directiva Bolkestein de 2009, que introduce los principios de liberalización dentro de la prestación de servicios y en el mercado en el ámbito de la Unión Europea, y la Directiva 1535 de 2015, que la desarrolla. Y eso implica que la Comisión Europea, en lo que son las reglamentaciones técnicas, tiene que dar un visto bueno, vamos a decirlo así, para entendernos. Lo que se está planteando ahora, según lo que se describe dentro de la iniciativa que ustedes plantean al Pleno, pues es extender esa, ese control previo por parte de la Comisión a las reglamentaciones técnicas que puedan provenir de los ayuntamientos. Yo puedo compartir, y creo que podemos compartir, toda la defensa del sector público y toda la defensa de lo que es la remunicipalización. No hay, en ese sentido, discrepancia. Discutimos la urgencia. Y la urgencia, en este caso, hay que decir que no existe, dado que el texto y las condiciones que recogen en el texto se han modificado sustancialmente. De hecho, el procedimiento de redacción de esta normativa en el ámbito de la Unión Europea ha quedado paralizado. Yo les traslado que es el propio Parlamento Europeo el que ha señalado que, por ejemplo, una de las cuestiones, una de esas reglamentaciones técnicas que generan más suspicacias son las relativas al ámbito urbanístico, y es el propio Parlamento Europeo el que dice determinadas cosas no deberían quedar sometidas a un control previo de la Comisión Europea, determinadas reglamentaciones técnicas como es esa. Con lo cual, si ya las propias instituciones europeas tienen el debate hecho, el propio ponente de la propuesta ya ha asimilado esa situación y ha asimilado que ese tipo de control previo no es recomendable, e incluso que por lo que es la carga burocrática que puede implicar para la propia Comisión Europea tampoco es aconsejable este tipo de controles previos, entendemos que no procede considerar que existe una razón de urgencia dado que ha cambiado todo el presupuesto de base. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la urgencia? 6. ¿Votos en contra de la urgencia? 21. No, perdón. 18. Sí, porque no voto yo. ¿Abstenciones?
3. La siguiente propuesta. Siguiendo la orden de presentación de las proposiciones por registro del Pleno, en segundo lugar, la presentada por el portavoz del Grupo Municipal Popular relativa a la situación en Venezuela y que, tras una exposición de motivos, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Oviedo apoya el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, como presidente encargado de la República, tal y como establece la Constitución venezolana en vigor. Segundo, insta al Gobierno de la Nación a liderar, en el seno de la Unión Europea, este proceso de apoyo a la transición democrática mediante la conformación de una posición común en este sentido y el acompañamiento para la celebración de unas elecciones libres y con garantías en el país, de conformidad con su propia legislación constitucional. Tercero, insta al Gobierno de la Nación a colaborar con los distintos organismos y organizaciones internacionales para paliar la gravísima crisis humanitaria que, como consecuencia de la dictadura en los últimos años, está viviendo los ciudadanos venezolanos y que conllevan la vulneración de los más básicos derechos humanos. Y cuarto, destinará fondos de la cooperación al desarrollo para ayuda humanitaria a Venezuela, para contribuir a paliar y superar las carencias de todo tipo que el país y sus ciudadanos están soportando. Para defender la urgencia, tiene la palabra Covadonga. Gracias, presidente. Tras años de progresiva degradación de la democracia en Venezuela y de deterioro exponencial de la economía, con la consabida crisis humanitaria, el país se encuentra en una situación límite en la que España, como parte activa de la comunidad internacional, no puede eludir su tradicional liderazgo en la región ni su compromiso con la defensa de la democracia y la libertad en el mundo. El pasado 10 de enero, Nicolás Maduro juró segundo mandato como presidente de Venezuela tras la celebración de unas elecciones que carecieron de los mínimos requisitos legales y garantías democráticas y cuyos resultados no fueron reconocidos por gran parte de la comunidad internacional. La Unión Europea, la OEA, así como otras organizaciones internacionales y numerosos gobiernos de la región, coincidieron en valorar dichas elecciones como fraudulentas, puesto que no se garantizó la participación de todos los partidos políticos ni la igualdad de condiciones en la competencia, ni siquiera su conformidad con la legalidad de la propia Constitución venezolana o con las normas internacionales. La oposición decidió no asistir a ese proceso electoral debido a que los partidos más importantes fueron habilitados por el régimen y sus principales líderes perseguidos, encarcelados o forzosamente exiliados. Es la primera vez que un presidente venezolano no es investido de la Asamblea Nacional, como así establece la Constitución venezolana, porque ésta considera que el mandato de Nicolás Maduro es ilegítimo de origen y, por tanto, él es un usurpador del cargo para el periodo 2019-2025. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió el 23 de enero formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr la celebración de unas elecciones libres. Además, la falta de medicamentos y el hambre causadas por la carencia de alimentos básicos han dejado a la población venezolana ante una crisis humanitaria de excepcional gravedad. A eso se suma la represión violenta ejercida por el régimen de Maduro, que en jornadas como el 23 de enero ha llegado a causar al menos 16 muertos, más de 300 heridos y detenidos que vienen a sumarse a los miles de represaliados en los años de dictadura chavista. No debemos estar al margen de lo que pasa en Venezuela. España tiene que exigir con firmeza la democracia en Venezuela y tiene que liderar en el seno de la Unión Europea el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El dictador Maduro ha usurpado el poder a costa de la miseria y la represión brutal a los venezolanos y debe abandonar de inmediato el gobierno. Si en estas condiciones no merece nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y algunos quieren negar la realidad, allá cada cual. Muchas gracias. Para defender la no urgencia, tiene la palabra Cristina Pontón. Sí, buenas tardes. Bueno, todos tenemos presente que este Gobierno es un Gobierno plural y me estoy refiriendo al del Ayuntamiento. Y como plural que es, tiene distintos motivos, cada grupo tendrá los suyos para rechazar la urgencia. Pero no solo es plural, sino que también es generoso y eso me va a permitir que pueda disponer de unos segundos para explicar al menos las razones por las que Izquierda Unida va a votar a la urgencia. Esta moción, lejos de ser urgente, es una vergüenza, porque lo realmente urgente es impedir que se produzca una guerra civil por el petróleo. Se ve que no aprendimos nada de la foto de las Azores. Es urgente que no se vulnere el derecho internacional. Y también es urgente dejar de ser títeres de los que hasta ahora eran fanáticos extremistas como Trump o Bolsonaro y que de repente son los grandes estrategas de la política internacional. En definitiva, lo urgente es dejar de ser unos hipócritas que sigan utilizando argumentos humanitarios cuando han elegido el camino de la violencia y de la agresión. Gracias. ¿Votos a favor de la urgencia? 13. ¿En contra de la urgencia? 14. No se considera urgente y pasamos a la siguiente propuesta.
En tercer lugar, moción de urgencia presentada por el portavoz del Grupo Municipal Popular relativa a la Ley Orgánica contra la Ocupación Ilegal y para la Convivencia Vecinal y la Protección de la Seguridad de las Personas y Cosas en las Comunidades de Propietarios. Esta iniciativa concluye con la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, dar su firme apoyo a la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero. Segundo, reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa normativa antiocupa, pionera en España por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de esta falsa vía de acceso a la vivienda. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos a la ministra de Justicia, a la vicepresidenta del Gobierno y a los portavoces parlamentarios de los grupos con representación en el Congreso y en el Senado, así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Sí, para defender la urgencia, tiene la palabra Gerardo Antuña. Gracias, presidente. La ocupación de viviendas preocupa especialmente a la sociedad española porque atenta contra los derechos a la propiedad privada, afectando gravemente a la convivencia vecinal y pone en grave peligro la seguridad de las personas y de los bienes. No solo afecta a barrios de Barcelona o de Badalona, como San Roc o en Madrid, sino que el pasado enero titulaba un medio de comunicación de nuestra región 6 heridos por un incendio en un edificio de ocupas del Postigo Bajo. Es algo que afecta a los ciudadanos de Oviedo, es algo que nos afecta a nosotros como consistorio ovetense. A pesar de las normas actuales contra la ocupación ilegal de viviendas locales, el problema sigue creciendo y las mafias siguen existiendo. Por eso el Partido Popular propone medidas pioneras antiocupas a través de una proposición de ley. Medidas que definen por primera vez de forma clara qué es ocupación ilegal. Se introduce una norma por la que el inmueble ocupado ilegalmente no puede tener una consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no gocen de esa misma protección que tienen quien compra una vivienda o quien vive en un piso de alquiler pagando su renta. Permite que la autoridad pública y sus agentes, la policía, podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en el plazo de 12 horas sin necesidad de esperar largos meses. O agiliza el proceso penal para que este tipo de delincuencia sea juzgado y condenado con mayor agilidad. Pero no debemos confundir un tema con otro, puesto que esta ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios. Quiere decir que no estamos regulando el denominado precario. Es decir, cuando una persona está alquilada o tenía algún título de propiedad y por alguna razón ha caducado, pero sí tiene el permiso del propietario para seguir morando, ahí no actúa esta ley, ni tampoco en los desahucios hipotecarios. Por lo tanto, esta ley creo que es buena para todos, es positivo para los ciudadanos y es que algo tan lógico y tan racional debe ser apoyado por todos los partidos demócratas y entiendo que todos los partidos demócratas que están en este consistorio así la apoyarán. Muchas gracias. Para defender la urgencia, tiene la palabra Ricardo. Sí, buenas tardes de nuevo. Bien, se podrían hacer muchas consideraciones sobre la propuesta de fondo que ustedes están trasladando, porque bueno, plantean, entre otras cosas, una modificación del contenido del artículo 245 del Código Penal, que es el que regula el delito de usurpación. Y bueno, pues ustedes plantean condenas, yo creo que hasta 3 años he leído por ahí, de prisión. El supuesto grave ya contempla hasta 2 años de prisión en la actualidad. Es verdad que hay el supuesto, digamos, no la falta que decía el señor Casado el otro día, que creo que se confundió y dificulta un poco la tramitación de la propuesta, sino lo que es el delito leve, tal como está regulado ahora, a partir además de una reforma que ustedes realizaron en el año 2015 y que es verdad contempla multas de 3 a 6 meses. Pero ya digo, podríamos estar discutiendo sobre el fondo. La cuestión es que si es una razón de urgencia, mire, yo tengo que decirle que recientemente, impulsado también por ustedes, hay una reforma legal bastante amplia que se ha conocido como el desalojo exprés, en los términos coloquiales, que es la Ley 5 de 2018, del mes de junio, creo que entró en vigor en el verano. Y si tan urgente era, pues a lo mejor ese era el momento de poder plantear una regulación de todos estos supuestos. No se ha planteado así y, entre otras cosas, tampoco nos lo resuelven ahora,
Y entonces ya entro otra vez en el fondo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las familias vulnerables que han ocupado esos inmuebles? ¿Les vamos a aplicar X años de prisión para resolver el problema? ¿Esa es la solución? ¿Esa es la salida? En un país que tiene una de las mayores concentraciones de población penitenciaria, porque es precisamente uno de los países de la Unión Europea donde hay un mayor nivel de cumplimiento de penas. Lo digo recordando aquel debate que tuvimos sobre la prisión permanente revisable. Bueno, todas estas cuestiones y teniendo en cuenta que tenemos una legislación específica del mes de julio que prácticamente acaba de cumplir medio año en vigor, pues no veo la razón de urgencia y, en consecuencia, nos oponemos a la tramitación. Pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? 13 votos. ¿O 14? ¿13? 13. 13. ¿Votos en contra de la urgencia? 14. Queda desestimada la urgencia y pasamos a la siguiente propuesta. La cuarta de las mociones de urgencia, presentada por el portavoz del Grupo Municipal Popular, y para instar al Gobierno a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales. Tras su exposición de motivos, traslada al Pleno la adopción o la propuesta de adopción del siguiente acuerdo. Primero, reclamar el valor indudable de nuestros símbolos constitucionales como máxima expresión de la convivencia plural en la unidad de España y proclamar el orgullo que constituye su exhibición. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a suplir el vacío normativo existente entre el reproche penal de las conductas de ultraje y el mandato legal que insta a las autoridades públicas a corregir las infracciones contra los símbolos representativos nacionales, también autonómicos, forales y locales, con la urgente aprobación de una norma de carácter general que proteja y garantice la neutralidad institucional del espacio público, como servicio público apropiado para el uso común que a todos corresponde, libre de imposiciones partidistas. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Para defender la urgencia, tiene la palabra Fernando. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Intervengo en nombre del Grupo Popular para defender la urgencia de esta moción e intentar que se debata sobre el fondo de la cuestión, cosa que parece harto imposible, pero que por nosotros no va a quedar. Voy a exponer la motivación política de esta moción. El Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales, con la pretensión de dar una respuesta jurídica a determinadas situaciones que se están produciendo en algunos lugares del territorio español, consistentes en ofender los símbolos nacionales, desempeñar el cargo público haciendo ostentación de la propia ideología política y abusar de los espacios públicos, que está provocando un enfrentamiento social y una quiebra de la convivencia pacífica y poniendo en riesgo nuestros valores y principios constitucionales. Esta situación, que retrotrae a los peores y más trágicos recuerdos del siglo pasado, se está viviendo no solo en Cataluña, sino en otras comunidades como Navarra, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, donde la unión del PSOE a las fuerzas nacionalistas y populistas más retrógradas han propiciado gobiernos que dedican sus recursos públicos más a cuestionar los valores democráticos y constitucionales que a mejorar la vida, la convivencia y la libertad de nuestros conciudadanos. El rechazo de la mayoría de la Cámara a tramitar esta iniciativa trae su causa precisamente en la continuación de este pacto que sirve para sostener a Pedro Sánchez en la Moncloa, aunque sea a costa del interés general, y a esta propuesta solamente votaron PP y Ciudadanos a favor. Existen unas razones de carácter legal y constitucional que nos hacen presentar esta moción. Por estas razones políticas, legales y constitucionales, fundamentalmente, pedimos su apoyo para debatir y aprobar esta moción. Muchas gracias. ¿Alguna palabra para la urgencia? Ninguna. Pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? 13 votos a favor de la urgencia. ¿Votos en contra de la urgencia? 14. Queda desestimada la urgencia y pasamos a la siguiente propuesta. La quinta y última de las iniciativas de urgencia, presentada también por el portavoz del Grupo Municipal Popular, en apoyo de la creación del grado de Gastronomía y Artes Culinarias en la Universidad de Oviedo. Esta iniciativa concluye con la traslación al Pleno de la siguiente propuesta de acuerdo.
El Ayuntamiento de Oviedo insta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a mostrar su total apoyo a la implantación del grado en Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias en la Facultad de Turismo de Oviedo, adscrita a la Universidad de Oviedo, ubicada en Olloniego. Sí, para defender la propuesta tiene la palabra Belén, del Partido Popular. Buenas tardes. Perdón. Traemos a este pleno una moción que consideramos defiende los intereses de Oviedo y los ovetenses y asturianos, porque abre un nuevo horizonte para consolidar la importancia de la gastronomía y el turismo para nuestro municipio y nuestra comunidad, al tiempo que abre muchos campos profesionales para muchos de nuestros jóvenes. El Partido Popular considera que es urgente e indispensable que la universidad ponga en marcha este grado de gastronomía y artes culinarias. Y dado que parece que todo lo que tiene relación con ampliar el vínculo y la presencia de la universidad en Oviedo se ve envuelto en polémicas políticas que al final impiden que se amplíe, un primer paso para avanzar en la dirección de crear este grado es que este pleno se pronuncie claramente por ello, instando al Principado de Asturias a mostrar su total apoyo a la implantación del grado en Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias en la Facultad de Turismo ubicada en Olloniego. Ya se ha puesto en peligro el grado de Deportes y no podemos permitirnos perder este nuevo grado que daría una vertiente profesional, docente y de futuro a uno de los principales patrimonios de identidad y de promoción de Asturias y Oviedo como es la gastronomía. Ya sé que muchos de ustedes están obsesionados por volver a la prehistoria, imponiendo lo público y cerrando cualquier posibilidad a que lo público y lo privado puedan confluir para trabajar juntos y en la misma dirección. Es una visión arcaica desde la perspectiva de los tiempos en los que vivimos, pero lo peor es que se trata de una visión que limita gravemente las posibilidades de desarrollo y de futuro de un importantísimo sector económico local y regional. La Facultad de Turismo es un buen ejemplo de la productiva colaboración entre lo público y lo privado y, sin duda, es el mejor escenario para iniciar este grado. Estos estudios no se pueden plantear sin la colaboración y el compromiso de los empresarios hosteleros, porque son ellos los que están abriendo el camino con su esfuerzo y sus inversiones para generar una importante ampliación de los horizontes profesionales de los actuales y futuros trabajadores de este sector. Pero es que además no es una apuesta de un solo sector, sino que concita el apoyo de la Cámara de Comercio, de las empresas de distintos ramos que trabajan con el sector y de los profesionales, de los magníficos profesionales asturianos que ya han conseguido triunfar con su talento para convertirse en referentes de la mejor gastronomía nacional e internacional. Una cuestión ideológica, discutible y trasnochada no puede cerrar la puerta a una nueva Belén, carrera universitaria, un segundito, que dignifique y amplifica la dimensión de profesiones y profesionales que Oviedo y Asturias necesitan para salir de la decadencia y el abandono a los que les han condenado el sectarismo ideológico de la izquierda. Defender que esto se ponga en marcha en Oviedo es defender a esta ciudad, a sus ciudadanos y fortalecer Belén, los vínculos y la ese presencia de la Universidad de Oviedo. ya. Es un segundo, alcalde. Que Oviedo y los ovetenses ganen debería estar desde la responsabilidad de todos los miembros de esta corporación por encima de un rancio odio a lo privado. Por ello esperamos que apoyen nuestra moción. Muchas gracias, señor alcalde. De nada, Belén. Muchas gracias. Para defender la no urgencia, tiene la palabra Rubén Rosa. En corto, la propia Universidad Belén y Grupo Municipal Popular no alcanzó un consenso sobre el tema. El Consejo Social no se pronunció sobre la implantación. El propio rector retiró el tema para su valoración y poder posibles usos. Nosotros respetamos la autonomía universitaria. Yo me considero profundamente universitario y respetamos la autonomía universitaria. Defendemos la universidad pública y accesible a todos y todas. Por eso no vamos a decirle qué tiene que hacer. Mira, en este Gobierno, en estos 4 años, hemos hecho 3 puntos fundamentales de colaboración con la Universidad de Oviedo y Ayuntamiento que no existían antes. La primera, el aula de educación para la participación. La segunda, el programa Oviedo Siembra Talento, que da becas de máster a más de 225 estudiantes. Y la tercera es el programa pionero. Los primeros doctorandos industriales se dan en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, y gracias a las becas que este ayuntamiento da. 20.000 euros para cada doctorando, para que puedan estudiar aquí. Eso hacemos con la Universidad de Oviedo, respetando su autonomía universitaria. Muchas gracias. Vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿A favor? 13. ¿En contra de la urgencia? 14. Se desestima la urgencia y pasamos al siguiente punto orden del día, que se refiere a preguntas. Había pendientes del pleno anterior 3 preguntas que había hecho María Blanedo, que estaban pendientes de contestar. La primera de ellas
era relativa a encargar un estudio sobre la reforma de la caja escénica del Teatro Campoamor, que comentaba que no había noticias de ese compromiso. Tiene la palabra Rivi para contestar a esa pregunta. Sí, una vez que se aprobó, creo que por unanimidad en comisión, esta propuesta, se trasladó por parte de la Fundación Municipal de Cultura a los servicios de patrimonio, a los técnicos de patrimonio, y efectivamente hasta el día de hoy tampoco este concejal tiene notificación, al igual que María, de un avance o una propuesta sobre la que reflexionábamos y aprobamos la moción en la Fundación de Cultura, o en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. Había una segunda pregunta. Relativa a la forma antigua, a la agrupación musical, forma antigua, que va a contestar Rubén Rosón. Perdón. El convenio que manteníamos con Forma Antigua está en lo formal ya realizado. Falta que desde el grupo pues, se den algunos pequeños detalles sobre contrataciones. Sabemos que es un convenio sin dinero, pero había compromisos de contratación en anteriores épocas. Faltan esos flecos y supongo que se podrán en las próximas semanas pues, cerrar. Había una tercera y última pregunta también de María Blanedo, que había formulado sobre las subvenciones para las pequeñas asociaciones culturales en régimen de concurrencia, que va a contestar nuevamente Rivi. Sí, la semana pasada nos faltaba un documento cuando María hizo la pregunta. El documento eran los presupuestos de la Fundación Municipal de Cultura. En esos presupuestos que hay variaciones en relación al año pasado. Esos presupuestos se votaron en el Consejo Rector el pasado 25 de enero y ya estamos en condiciones, espero que en la próxima semana, para estemos en condiciones para discutir los presupuestos, ya que por el Consejo Rector pasaron muy rápido, y en la comisión y en el pleno posterior pues estaremos en condiciones de discutir, de hacer enmiendas y de hacer todo tipo de propuestas y de explicar con más profundidad algunos de los aspectos que plantea la pregunta de María y que creo que están respondidos en el presupuesto, pero creo que con más seguridad lo podremos hacer una vez que tengamos el debate y una vez que pueda haber enmiendas o no a estos presupuestos. Pasamos entonces ya al nuevo turno de preguntas. En primer lugar tiene la palabra Ciudadanos. Luis Zaragoza tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Quisiera hacer 3 preguntas sobre un tema muy concreto y luego, en función de la respuesta, si hay respuesta, pues quisiera hacer un ruego. La cuestión es la siguiente. El programa EDUSI, Conectando Oviedo, tiene previstas 8 líneas de actuación. La línea número 1 contempla la rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad del parque edificatorio y consiste, entre otras, en unas ayudas para la mejora de las viviendas de los años 50-70 del barrio de Ventanielles. El presupuesto total de esta línea de actuación es de 3.607.000 euros. Este ayuntamiento, según noticias de prensa, ha decidido invertir 3 millones de euros de ese presupuesto en el Palacio de los Deportes y 600.000 euros en las ayudas a las viviendas de Ventanielles. La primera pregunta es, ¿qué criterio han seguido para esa distribución de inversiones? Y la segunda, relacionada con la primera, ¿por qué no han destinado una mayor cantidad para las ayudas a las viviendas, es decir, a los vecinos de Ventanielles? Siguiendo con el mismo programa, en la línea de actuación LA2A estaba prevista una cantidad de 200.000 euros para la renovación de sistemas de calefacción. No se ha realizado, que esta parte conozca, ninguna actuación para desarrollar esta línea de actuación. Y la pregunta es esa, ¿por qué no han desarrollado esta línea que va directamente a beneficiar a los vecinos de Ventanielles? Nada más, señor alcalde. Sí le puedo decir que hoy mismo, de acuerdo con área que lleva estos programas y con Ignacio del Páramo, que es el coordinador, hemos firmado 4 proyectos de EDUSI para Oviedo,
que creo que, si no falla la memoria, andan en torno a 5 millones. Y si lo que usted dice, pues bueno, se lo concretamos la próxima... O sea, ¿quieres contestarle ahora o dejamos para el próximo pleno, Nacho? Como tú quieras. Es que es sencillo porque ya reiteradamente se lo hemos explicado en comisiones, pero bueno, se lo explicamos en público. Como sabéis, los fondos EDUSI tienen una partida de 19 millones, los cuales fueron al final puestas a 12 millones para que el Ministerio obtuviera facilidad de dividir entre el 80% de fondos europeos y el 20% de fondos municipales. El criterio fue para precisamente ajustarlos a las líneas de actuación de los fondos europeos, que como sabéis tienen 4 operaciones o tipos de operaciones, y el cual teníamos que ajustarlos a ese modelo. Deja de pensar o ver cuál era la segunda pregunta. ¿Por qué no se han determinado más ayudas? Uno, porque tenemos un proyecto ya realizado con respecto al Palacio de Deportes y sabemos que luego va a haber bajas, por lo tanto eso nos permitirá aumentar la cuantía de las partidas destinadas a la rehabilitación energética y accesibilidad de las zonas de las viviendas particulares. Y con respecto, ¿por qué no se ha realizado las actuaciones con respecto al cambio de calderas de carbón? La respuesta es la misma que siempre. Uno, ya se ha hecho una pregunta por parte de este ayuntamiento, en este caso el Ministerio, para saber cómo financiar estos procedimientos, estas subvenciones. Son complejas porque tienen financiaciones europeas y tenemos que ser cuidadosos. También se ha complementado o preguntado a intervención y una vez que sepamos cómo se pueden hacer, pues los tramitaremos. No está en nuestras manos, sino está en el Ministerio decirnos cuáles van a ser los modelos de tramitación. Mientras tanto, no podemos lanzarlos y estamos a expectativas. Pero no es una cuestión de que no se haya hecho nada, sino estamos esperando a la respuesta, en este caso, del Ministerio y luego que nos den el visto bueno, en este caso, desde intervención para poder hacer un gasto, porque está la problemática que no actuamos en terrenos públicos, sino en zonas privadas y, por lo tanto, no es una acción normal. Y es una cosa que no solo está pasando al Ayuntamiento de Oviedo, sino está pasando al resto de ayuntamientos con fondos europeos. Es complejo y entonces hay que hacerlo bien. También hay que, con respecto a la de calderas, pues también especificar que es una partida que nos va a servir para luego hacer una base, que es lo que venimos diciendo, para el resto de la ciudad y poder cambiar el resto de calderas del municipio a través de subvenciones. ¿Más preguntas por Ciudadanos? Sí, señor alcalde, como le decía, quería hacer un ruego a raíz de la respuesta. Y el ruego es sencillo, puesto que, yo deduzco que efectivamente el asunto tiene una tramitación compleja y que han hecho una serie de preguntas o una pregunta a la intervención y también al Ministerio, pues yo le rogaría al equipo de Gobierno que ponga en conocimiento de la oposición cuando tenga la respuesta tanto del Ministerio como de la intervención a esas preguntas que se hayan hecho. Nada más. ¿Alguna pregunta por parte del Partido Popular? Sí, María. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Voy a volver a preguntar por lo mismo que pregunté en el pleno anterior porque entiendo que no se me ha dado respuesta. Yo lo siento. Respecto a la ampliación de la caja escénica del Campo Amor, no solamente se trató en la Fundación Municipal de Cultura, sino que se debatió en este pleno y se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos. Si el concejal de Cultura no puede dar una respuesta a algo que consideramos que es importante para el futuro del teatro, porque la programación que alberga nuestro teatro no va a poder ir a más si no se realiza esta obra dentro de la caja escénica. Si el concejal de Cultura no puede contestar, tendrá que contestar la concejal de Patrimonio, si es que está en manos de Patrimonio esta respuesta. Por otro lado, respecto al convenio con Forma Antigua, me gustaría saber cuál fue el último día, la fecha en la que se reunieron con ellos y les exigieron que aclararan estos llamados flecos por el concejal Rosón, porque me consta por parte de la asociación que hace mucho tiempo que no tienen noticias por parte del ayuntamiento. Y luego lo último sería un ruego respecto al tema de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para las pequeñas asociaciones culturales, porque en todos estos presupuestos de los años pasados estaba contemplada una importante cantidad para destinar a estas asociaciones. No es un problema de lo que se presupueste, es un problema de lo que se llega a ejecutar del presupuesto. Por tanto, tampoco nos vale la respuesta del concejal de Cultura
sobre que va a incluirlo en presupuestos. En presupuestos lleva incluido todos estos últimos años y no se ha ejecutado. Lo que rogamos es que lo incluya y lo ejecute. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Tiene la palabra Agustín. Sí, buenas tardes. Hace un año adoptamos por unanimidad de este pleno un acuerdo en relación con un programa de mediación sobre los mediadores nocturnos. Quisiéramos saber en qué fase se encuentra el programa de mediación de ocio nocturno en este momento. Digo que hace un año que lo aprobamos por unanimidad. ¿En qué fase se encuentra? ¿Qué paso se ha dado y cuándo vamos a poder saber que Oviedo cuenta ya con ese servicio de mediación de ocio nocturno? Tengo más preguntas, pero... ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, y el pleno pasado habíamos preguntado sobre los trámites del Plan General de Ordenación Urbana. Después del pleno, a través de los periódicos, nos enteramos que el Plan General ha quedado apartado y no va a haber ninguna modificación, ninguna novedad en este mandato. La pregunta que formulo en este momento es en qué fase se encuentra el plan de movilidad, cuáles son los plazos y si antes del final de este mandato vamos a tener alguna novedad respecto al plan de movilidad. ¿Alguna pregunta más? Sí, quisiera saber también en qué fase se encuentra el plan especial del Naranco. Se está acabando el mandato y el plan especial del Naranco no se sabe nada del mismo. De hecho, creo que ha habido 3 convocatorias que quedaron desiertas, convocadas por la Concejalía de Urbanismo, y los ovetenses estamos inquietos preguntándonos qué pasa con el Monte Naranco y qué pasa con esa carretera que tanto el señor alcalde como el concejal de urbanismo vendieron a un medio de comunicación con plazos concretos de ejecución y quedan escasos 100 días para que acabe el mandato. ¿En qué fase se encuentra el plan especial del Naranco? ¿Alguna más? Sí. Adelante, adelante. Sí. Quisiera yo saber también qué pasa con el autobús de Villamar, porque, bueno, en realidad han pasado ya casi los 4 años de mandato y resulta que los vecinos de Villamar siguen sin autobús. Y entonces nos gustaría saber cuándo vamos a poder coger ese autobús para ir a Villamar. Muchas gracias. ¿Ninguna más? Muy bien, pues entonces pasamos al siguiente punto del día, que trata de información del equipo de gobierno. En el apartado de información del equipo de gobierno, en primer lugar, se da cuenta, en cumplimiento de las previsiones de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en definitiva, informe sobre el periodo medio de pago, de los informes elaborados por la Tesorería Municipal relativos tanto al Ayuntamiento como a la Fundación Municipal de Cultura. Igualmente, se incorpora a este informe la situación del periodo medio de pago de la Sociedad Ovetense de Festejos. Y, por último, se dan cuenta de las resoluciones firmadas por la alcaldía y sus delegados en el último periodo, desde la última sesión ordinaria del 8 de enero hasta el día 4 de febrero, y que totalizan 1.609. Muchas gracias. Pues con esto finalizamos el pleno más corto del mandato. Muchas gracias.